Hola hermanos, buenas noches. De verdad que es nuevamente para mí un gozo y un privilegio el poder estar aquí con ustedes el día de hoy, eh, pues compartiendo la palabra de Dios y pues de verdad que esperamos que el texto que hemos estado viendo sí, pues sea de bien para nuestras vidas. Mientras les voy a pedir que por favor vayan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Y vamos a proseguir con esta lectura que es Mateo 5 del 1 al 12. Pero antes de comenzar, pues les voy a pedir que oremos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos sumamente agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que tú nos das la oportunidad, Señor, de podernos reunir en tu nombre. Y sabemos, Padre, que también pues estamos para agradecerte y por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar juntos y de poder aprender más de ti, Señor, de poderte conocer más. Y pues te pedimos, Señor, que juntos podamos dedicar este tiempo y a que a través de tu palabra, Señor, podamos seguir por buenas palabras, Señor, por buenos caminos. Y también, Padre, te pedimos porque nos abras el entendimiento a través del Espíritu Santo, que nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento para poder aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Y nuevamente pues les voy a pedir por favor que sigan con su vista este pasaje. Yo le voy a dar lectura. Dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. La palabra del Señor dice así: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Pues el día de hoy vamos a seguir meditando, vamos a seguir aprendiendo sobre esta bienaventuranza que sería, vamos a partir de hoy, del día de hoy, a partir del versículo 7. Sería la bienaventuranza de los misericordiosos. Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues bien, en esta bienaventuranza pues tenemos una de las evidencias más claras que el Señor nos ha querido decir y que pues está obrando en nuestras vidas, y nosotros realmente no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Por esta bienaventuranza también podemos decir que somos dichosos, somos felices, porque Él nos ha dejado estas enseñanzas. Aquí podemos ver que la misericordia se refiere específicamente a una sensibilidad de dolor que otros que a su vez producen en sus vidas, y que la verdad pues son
son producto de un deseo de aportar alivio al afligido. Este sentimiento es el que refleja el carácter de Dios. Pues la misericordia de Dios tiene que ver con un corazón compasivo, bondadoso y tierno. Que eso es lo que verdaderamente el Señor con esta enseñanza nos está pidiendo a todos y cada uno de nosotros. Que tengamos un corazón pues compasivo, que seamos compasivos con la gente, que seamos bondadosos con la gente y tiernos con la gente. Eso es lo que está pidiendo el Señor de nosotros. Pero también nos dice que no se mide ni se ve de otras circunstancias, porque realmente el socorro proviene de Dios. ¿Y para qué? Para el bien de los demás, para el bien de los otros, para el bien de la gente. Es lógico que esta actitud de misericordia, esta actitud de misericordia, sea el fruto de una vida que tiene hambre y sed de justicia, como ya lo habíamos visto. Ya que las bienaventuranzas se refieren a un progreso, pero un progreso espiritual, no individual, porque todo proviene del Señor. Y esa necesidad espiritual solamente la puede saciar, solamente nos las puede dar y entrar en la intimidad con Dios mismo. Solamente Dios nos sacia de poder estar en esa intimidad con Él. También podemos ver que la cercanía a su persona, yo creo que sin embargo no solamente sacia las necesidades de nuestra alma, sino que comienza a contagiarse de un interés por la realidad que afecta a los demás, que afecta a la gente. Hoy en día mucha gente necesita de misericordia, pero también nosotros como cristianos tenemos ese deber de poder ser misericordioso con la gente. Porque hay veces que ya no juzgamos con dureza a aquellos que están en situaciones difíciles, sino los condenamos. Porque vemos en sus vidas las claras consecuencias que se están dando a través de la vida. Pero son personas que están atrapadas en el sistema maligno, cegados de la vida. ¿Y todo por qué? Porque están en tinieblas. Y están en tinieblas en este mundo. Y que ellos son los que verdaderamente necesitan que desaparezca todo lo que ellos tienen en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que nosotros debemos acercarnos a ellos, llevarlos al camino de la luz, llevarlos al camino de Jesucristo, porque solamente en Él tenemos la misericordia de Dios. Y no hace falta señalar, ¿no?, que las expresiones de la misericordia muchas veces se escandalizan, porque así lo hemos visto. Aquellos que pretenden ser auténticos, defensores de la justicia, lo bueno. Los fariseos, por ejemplo, no mostraron ninguna poca de misericordia hacia la mujer sorprendida en adulterio. Eso lo pueden ver en el libro del Evangelio de Juan 8 del 1 al 11. Lejos de extenderle la misericordia
que ella necesariamente necesitaba para que fuera librada en lo que había caído. Mas sin en cambio le atrajeron al Señor Jesús, solamente con el deseo de que el Señor Jesús sellara su condenación que había formado en su propio corazón. Pero Jesús no dijo en ningún momento que aprobaba esta práctica del adulterio. Mas sin embargo, demostró compasión por esa mujer, afirmando que no la condenaba, aunque era digno de eso, pero el Señor aún así sabía y le decía que era digna de consolación. De la misma manera podemos ver ejemplos en la palabra de Dios que dicen, por decirlo, de Simón el fariseo, que se mostró pues ofendido de que el Señor Jesucristo, el Maestro, permitiera que una mujer se le acercara y le tocara. Y si nos vemos en el lugar de los fariseos, yo creo que ningún fariseo, ninguna persona legalista, como en ese tiempo sí se veía, jamás yo creo que hubiera visto con buenos ojos que una mujer los hubiera tocado. Cuando hemos sido alcanzados por la misericordia, podemos decir también que la misericordia, a muchos que tenemos la misericordia de poder dar, pues es el producto del que el que ama mucho misericordia tiene. Para esto es necesario que Dios subsecuentemente o periódicamente nos recuerde lo mucho que Él nos ha perdonado. Que Él nos ha perdonado a todos nosotros. Pues el que mucho ama, mucho ha sido perdonado. En varios momentos durante el caminar del Señor Jesucristo, les recordó a sus discípulos que Dios sería generoso. Dios sería generoso con aquellos que eran generosos también. Yo creo que esta enseñanza es clara. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido la invitación para ser parte del reino. Pero aún así, hemos sido admitidos porque el Señor así lo ha querido. Pero también hay que tomar muy en cuenta que a veces es inadmisible que no tengamos la misma actitud de misericordia para hacia los demás, y que han sido mostradas a través de nuestras vidas. Por eso podemos decir que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos o nosotros recibiremos grandes demostraciones de misericordia.
por parte de Dios. Este es el versículo 7, hermanos, que acabamos de compartir. Esperamos que de verdad sea de enseñanza para nuestras vidas, que el hecho de ser misericordiosos, pues el Señor nos siga pues dando la oportunidad de poder seguir ayudando a la gente, claro, sin ninguna recompensa a cambio. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Durante toda la semana pasada y hasta el día de hoy, hemos estado considerando pues la progresiva restauración del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios entra en nuestras vidas. Y también podemos ver la gran diferencia que hubo, como lo habíamos comentado en la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque todo esto comenzó en un momento en que fueron abiertos sus ojos y vivimos nuestra vida como realmente era. Anteriormente estábamos hundidos en el pecado. Esta revelación fue suficiente para darnos a entender el comienzo de un proceso que nos llevaría o nos lleva a nuestro Padre Celestial. En el texto de hoy, Jesús declara que son bendecidos aquellos que poseen corazones puros. Y una vez más, el Señor Jesucristo nos lleva a una enseñanza más. En estos tiempos, mucha gente está en las prácticas de su vida en cuestiones religiosas. Todo esto siempre recae sobre los ritos y comportamientos externos del ser humano. Mucha gente está así ahora. Pero también podemos ver que la gente, ahora el ser humano, está practicando una vida de disciplina. ¿Por qué? Porque a veces podemos impresionar a la gente que nos rodea. Dar una imagen que aparentemente somos piadosos. Pero esa es una mentira. Porque Dios nos conoce a todos nosotros. El Señor no ve nuestra parte externa, sino que el Señor pesa nuestros corazones. Es todo aquello que está escondido a los ojos de la mayoría. Y eso es lo que a veces es importante. Es importante para la vida. La limpieza de corazón se refiere a las motivaciones y los pensamientos que controlan nuestra vida, que controlan el comportamiento del ser humano.
Y es ahí donde realmente se cultiva la verdadera sanidad, la verdadera santidad. Pero también en esta ocasión Cristo nos iba a sorprender, y iba a sorprender a las multitudes que le seguían. ¿Por qué? Porque Él los llevó a un sitio, a un plano que ningún otro maestro o ninguna otra persona lo había hecho. Donde existían ciertas preocupaciones por el adulterio, por el acoso sexual. Jesús también señaló todo esto mirando los malos deseos de la gente, donde lo condenable era ser un acto de homicidio. Jesús señaló también que era igualmente grave juzgar a una persona en lo secreto y en el secreto de nuestros corazones. Por eso es que esta lección pues queda muy en claro. La única vida que realmente agrada al Padre es aquella que tiene pureza, tanto interna como externa. A esto se refiere la santidad, que es un resultado de la sinceridad pura del ser humano. Vamos a buscar el Salmo 34, 34 versículos. Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Asimismo también podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y precisamente esta declaración que hace Jesucristo, esta bendición que encierra una vida de pureza en nuestro interior y que le permita a la persona ver al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es santo y nadie que vive en un estado de impureza puede acercarse a Él. Mas para los limpios de corazón, el camino siempre está abierto al Señor. También debemos de notar que la pureza no puede estar separada pues también de las relaciones con los demás. Porque allí donde se manifiestan las motivaciones son egoístas, las de dobles intenciones, y también el hecho de usar
a la demás gente para nuestros propios beneficios o para sus propios beneficios. Es por esta razón que el lugar donde más necesitamos estar es en un proceso de purificador, en santidad con Dios, en nuestras vidas. Y precisamente es el trato que tenemos a diario con aquellos que nos acompañan en esta vida. Gracias porque el Señor ha sido pues nos ha limpiado de ese corazón impuro que a veces tenemos. Y como lo dijimos hace rato, el Señor pesa los corazones. Gracias porque sabemos que dice la palabra del Señor también que de la abundancia del corazón abra la boca. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A medida que pasa este proceso de transformación en las vidas, podemos ver que esto es producto y el accionar de Dios solamente. Producto de Dios y más que nada en nuestras vidas. Y según las características que hemos visto anteriormente, cada día estamos en mejores condiciones para bendecir a las personas que nos rodean con una bendición espiritual, porque recordemos que todo esto son bendiciones, son procesos que Dios nos ha dejado en lo espiritual. Y a veces las relaciones entre los seres humanos están siempre plagadas de toda clase de conflictos. El día de hoy, o en la actualidad, si podríamos decirlo de esta manera, el simple hecho de que dos personas convivan en la misma casa las lleva a tener ciertas situaciones de tensión. ¿Por qué? Porque a veces los intereses de uno con los intereses del otro pues no están interfiriendo entre ellos. Pero también cuando trasladamos estas tensiones a la sociedad, donde los compromisos con el prójimo son mucho más débiles. Es fácil a veces entender que los conflictos y las peleas pues abundan a nuestro alrededor. Pero la gran diferencia es que Dios nos ha creado para convivir en paz. Para convivir en paz y en armonía. Los unos con los otros. Pero desafortunadamente, a veces el pecado en nuestras vidas muchas veces hace que esto sea una imposibilidad para llevarlo a cabo.
a veces no es posible llevar las relaciones al plano de la paz. Y a veces es por los mismos conflictos que uno mismo a veces se busca. Hoy en día el hombre ha intentado imponer paz, pero paz por sus propios medios. Pero desafortunadamente a veces termina siendo un acto de agresión a los demás. Y podríamos poner ejemplos. Por decirlo, cuando Pedro quiso defender a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser arrestado, usando su espada. O el mismo Moisés, cuando quiso bendecir a sus hermanos hebreos por medio del asesinato de un egipcio. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. No obra en la justicia de Dios. Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1:20. Porque también el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:20, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es necesario entender que la verdadera paz es el resultado de una profunda transformación en nuestras vidas, pero más que nada, una transformación en nuestros corazones. Y eso es tal como lo está describiendo el Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas. Somos felices, somos dichosos. Es por medio de esta obra del Espíritu que pidió al Padre, que pidió a Dios, que no tomara en cuenta el pecado que los hombres estaban haciendo con Él al crucificarle. Por esta misma obra también recordemos, por decirlo, a Esteban. Lloraba porque los que le estaban apedreando, aun cuando se encontraba en agonía, pues él tenía esta oportunidad también de decir gracias, ¿no? Gracias por lo que me está pasando. Los que procuran la paz son aquellos que desean la plenitud y la bendición de Dios. Todo esto nos lleva a entender que todos los hombres disfruten de las relaciones sin permanecer en ellas, sin ni ofender, sino más bien buscar paz, pero que también tienen en su ser y que asumen ese compromiso de intervenir en todas las cosas en donde haya conflicto. ¿Para qué? Pues para que
este pleito, estos problemas puedan desencadenar una crisis de tales proporciones grandes, incomparables, y que también entiendan que una contienda nos llevaría a muchas consecuencias muy graves. Las consecuencias de esta actitud es que nosotros somos hijos de Dios. Un privilegio que también otorga la autoridad espiritual. Somos hijos de Dios. Todos debemos de gozarnos y de respaldar esa especial felicidad que Dios nos ha dado, y pudiendo avanzar sin temor en las cosas que Él nos manda hacer, porque de lo que sí estamos seguros, que Dios nos acompañará en cada paso, en cada camino que estemos. Bueno, hermanos, vamos a terminar esta enseñanza, y les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque sabemos, Padre, que nos das la capacidad, Señor, de poderla entender. Nos da la oportunidad, Señor, de poderla poner en práctica en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque sabemos que eres un Dios verdadero, Señor, que nos deja estas enseñanzas, Señor, para obedecer tu voluntad. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos terminando estas enseñanzas del Señor a través de sus bienaventuranzas. Así es que yo les pido por favor que pues estemos pendientes para que la próxima semana podamos estar juntos nuevamente y así seguir estudiando la palabra de Dios. De verdad les agradezco, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y pasen una buena noche. Hasta luego.